daba un repaso del año, yéndole un poquito más allá, el año comenzó para República Dominicana y para el mundo, ¿verdad? Comenzó bastante peculiar. Nosotros veníamos de una crisis reputacional en el sector turismo, que obviamente veníamos recién recuperándonos de esa crisis cuando viene y entra el virus. Teníamos desde inicio de año, comenzaron todas las protestas en torno a las campañas de reelección, luego a los temas de cambio de gobierno, se quebraron partidos políticos desde finales del año pasado. La realidad que fue un año que comenzó de manera muy particular, no solamente aquí, sino también fuera de la República Dominicana, en toda la región veíamos crisis sociopolíticas, inclusive en Estados Unidos, y de hecho yo creo que el COVID fue al gobierno de Trump, fue como una estocada final, lo que uno llamaría, digamos, una estocada final al gobierno de Trump, que cayó en una de esas estadísticas raras de los presidentes que no repiten, ¿verdad? Claro, un año también donde las elecciones fueron por correo, o sea, fue un cambio absoluto. Y yo creo que el año 2020 no está solamente definido por el COVID, sino también definido, tú ves cuando viene como desde hace alrededor de 2 años, viene como un tsunami o un tornado que va avanzando en muchos temas y que finalmente pues termina con esto que es el COVID. Yo creo que así uno también podría definir. Y yo creo que si nosotros repasamos la economía dominicana, inclusive desde los últimos años, donde nosotros en el programa siempre dijimos, mira, no hicimos la reforma fiscal a tiempo, eso nos llevó obviamente como país a tomar otras decisiones gubernamentales a nivel de la deuda que íbamos a tener. Nos da el COVID en una situación fiscal frágil, eso es algo que es interesante, que uno muchas veces no analiza, ¿verdad? O sea, un COVID a un Guatemala con una situación fiscal y preparado con un colchón fiscal, bueno, no es lo mismo que un COVID para República Dominicana. O sea, el gobierno no solamente enfrentó un cambio de un tren gubernamental, que eso tiene implicación en la capacidad de respuesta de un gobierno. La capacidad de respuesta de un gobierno no es igual en los primeros 6 meses que en los próximos 2 años. Entonces tú tienes un nuevo gobierno con que tenía que tomar las riendas en medio de una pandemia. A eso entonces tú le sumas un gobierno con unas estadísticas fiscales, vamos a poner debilitadas. Como yo digo, el mundo entero nos dio carta abierta a nosotros y a todos los países del mundo en déficit. Eso sí, el COVID cambió el discurso. No a mediano plazo, pero sí lo cambió a corto plazo. Esta presión de estos organismos internacionales en mantener controlada la parte fiscal, sí obviamente dicen, mira, los países más vulnerables tienen un tema y tienen que saber cómo de manera inteligente el déficit que van a tener lo utilizan para mantener la actividad económica y al mismo tiempo los gastos de salud necesarios, y de ahí en adelante los próximos años el gobierno como un ente importante para sacar a flote a la economía, lo que va a implicar obviamente gasto también. Y entonces obviamente el discurso en este panorama de una reforma fiscal que por más que tú la quieras poner sobre la mesa, es complicado, ¿verdad? Entonces, te cambian, tú necesitas más gasto, no puedes hablar de reforma fiscal, tiene un gobierno que no es que viene con la mejor estadística fiscal en el mundo, y ese panorama, Andy, hace que en República Dominicana el discurso o la discusión sea muy diferente a otros países que sí tenían. Entonces yo creo que uno de los mensajes que nos deja el COVID es como dice, o como decía siempre el actual superintendente de banco, el guardar pan para mayo, y llegó, ¿verdad? Y llegó el COVID. Entonces, una de las grandes reflexiones que nos está dejando esto es cómo estamos viendo la gestión fiscal de ahora en adelante. Andy, en otro reto mayor, ya la innovación y los cambios tecnológicos venían sucediendo. El COVID los aceleró de manera fuerte, la innovación, la creatividad de la gente de cómo va a salir de esto.
Entonces, gestionar la parte tributaria en este contexto es también diferente. Yo siempre he dicho que esto ha venido cambiando en el tiempo. Mira, una reforma laboral que también tenemos años, que teníamos que, hay que repensársela, porque ¿cómo es que la vamos a hacer? Ya hoy los empleados están en todas partes del mundo. Nosotros que estamos aquí en este programa de televisión, lo estamos haciendo tú en tu casa y yo en otro lugar. Entonces, ¿cómo es la reforma fiscal, la reforma laboral que hay que hacer? Hay que guardarla que se había preparado, si se había preparado alguna, ¿verdad? Meterla en una fogata y repensar de nuevo con el cambio tecnológico cómo que lo vamos a hacer. La parte fiscal, repensar de nuevo con el cambio tecnológico cómo que nosotros vamos a llevar este tema de la parte fiscal también, ¿verdad? Entonces, no es solamente entrarnos en un tren que hay que recuperar la economía, sino que el gobierno tiene que recuperar, que innovar, que ir a paso rápido, pero al mismo tiempo, Andy, que ir pensando dónde que va a recortar y dónde que va a hacer la cosa. Necesitamos un gobierno no solamente moderno, un gobierno con gente muy capacitada. Algo interesante, Andy, cuando tú ves las estadísticas, y esto es algo que tenemos que ver, cuando tú ves las estadísticas del mercado laboral, en detalle, ¿verdad? Tú te das cuenta que donde ha ido a parar la gente educada es al gobierno, en mucha mayor proporción. La gente dice, el gobierno paga más que el privado. No, no es eso. Es que la proporción de gente con alto nivel educativo es mayor en el gobierno que en el mismo sector privado. Lo cual, obviamente, tú te cuestionas y tú dices, ¿y por qué? Bueno, no, mira, eso tiene una buena señal. Los gobiernos no se tienen que comenzar a abocar a tener gente de muy alto nivel. Sí. Andy, porque para sentarse en una mesa con el sector privado, usted tiene que tener igual o mejor nivel que el que tiene el sector privado. Pero además, para hacer la reforma, hacer los cambios administrativos, hacer los cambios de gestión, implementar la innovación que se necesita en los próximos años, tú vas a necesitar gente muy buena, que el sector privado también quiere salir a buscar. Lo otro, del lado del sector privado, es como el gobierno, a su vez, incentiva, motiva un cambio en o sea, los incentivos correctos, las señales correctas, las reformas correctas, la reglamentación correcta, para que aquí comience, por un lado, a llegar a algún tipo de inversión que requiera un mayor nivel de capacitación dentro de lo que el país puede dar. Porque aquí vamos a estar claros, los niveles educativos que hay en la población, por más cambios que tú quieras hacer, queremos ser un país industrializado, bueno, pero que tú no tienes la mano de obra para ser industrializado. Entonces, el cambio en la gestión educativa, inclusive, Andy, ahí hay que hacer un cambio importante. El tema de la educación técnico-profesional. Mira, yo creo que tengo que tener más de 10 años, Andy, hablando de la importancia de que como Estado le dediquemos un esfuerzo y un presupuesto a ese tema. Los temas de inversión en la calidad en la educación primaria, en la secundaria, son cruciales y fundamentales al futuro. Pero tú tienes unas generaciones perdidas. Tú tienes un grupo de gente, Andy, que tú no la vas a poder volver a montar en las aulas, que hoy son jefes de familia, que son los que determinan la salud mental de los niños a los cuales tú le estás entrando el 4% en la educación. Entonces, tú quieres entrarle un 4% a un niño que cuando llega a su casa tiene un papá frustrado, sin empleo, que no sabe para dónde va. Entonces, se te hace más difícil sacarle la rentabilidad que tú necesitas a ese 4% de ese niño que está ahí sentado. Porque es un niño que tiene dos realidades radicalmente diferentes. Y que la otra realidad frena su capacidad de adaptarse y de poder aprovechar lo que se le quiere dar en una tanda extendida, en una sala. Entonces tú tienes también una población de gente joven sin esperanza. Gente que deja la escuela y dice, ¿qué esperanza que yo tengo? ¿Verdad? Y obviamente entonces tiene esos adultos mayores que están entre 25 y 45 años, Andy, que no tienen la capacitación para tener por propios medios una forma más adecuada de salir. Y eso, Andy, ahí la educación técnica y la educación técnico-profesional tiene que jugar un rol dentro de los hogares y en ese proceso de transición. Y yo creo que esto que está pasando con el COVID acelera esto y le pone impone retos importantes y este año ha sido una demostración, Andy, de esos cambios tan importantes que nosotros tenemos que hacer. Mira, Jackie, como tú decías, o sea, la forma como terminó el año con el tema de los indicadores de la pandemia, a mí lo que más me preocupa es cómo esto va a alterar
planes que ya el gobierno tenía en su agenda eh, de reformas para el año 21. Recordemos que en varias ocasiones el presidente Abinader ha dicho que él quiere ser un presidente reformador, él quiere hacer reformas. Incluso el ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia, los dos con un espacio de un día a otro prácticamente, dijeron que el gobierno tenía pensado sentarse a partir del mes de enero, febrero, a visualizar lo que y empezar la discusión de la reforma fiscal. ¿Cuál es el problema que yo veo ahora? Óyeme, el gobierno, sin darse cuenta con esta situación del rebrote del COVID, está ahora en una coyuntura que quizás tiene que decir, espérate, ponme eso ahí a un lado, porque es que esto se me ha salido ahora de control. Incluso yo iba a eliminar fase 2, déjame ver si lo voy a poder eliminar o no. Entonces, si tú te apareces en los mercados globales de capital, dice, mira, tengo un contratiempo, se me salió el virus de control, voy a tener que emitir más deuda porque no solo voy a tener que mantener fase 1, sino que también tengo que mantener fase 2. Y no puedo pasar la reforma ahora porque ahora mismo tengo la economía que me estoy debatiendo de si cierro o no cierro sectores. Yo creo que el mejor de los mundos sería un mundo de autoritarismo en la imposición y el uso de la mascarilla, pero autoritarismo sin ningún tipo de contemplación, o sea, nada de ñoñería. Aquí no existe el sistema de los cañazos que son muy conocidos en el caso de Singapur, pero por ejemplo, por lo menos una varita podría ayudar a que la gente acepte que hay que andar con mascarilla porque es que usted está generando una externalidad negativa, sin usted saberlo, al prójimo. Entonces no es posible que usted pueda salir alegremente como Johnny Walker en la calle a cantar y a contaminar gente. No, eso no es así. Póngase su mascarilla. Entonces, porque cerrar dramáticamente, como cerramos en abril, los sectores, eso va a ser un trauma para esta economía que puede mandar señales fuera altamente preocupantes. Porque el discurso que se utilizó para colocaciones de bonos es que ya nosotros estábamos en franca recuperación. Cuando demos el dato final de que el crecimiento no fue -6, como se planteó cuando se colocó los bonos, sino -7,1, -7,2, que por ahí que va a terminar, ahí ya hay una primera señal preocupante. Y segundo, si le decimos al mundo que vamos a cerrar de nuevo en enero o febrero algunos sectores económicos, la señal es contraproducente. Entonces quizás no conviene imponer mecanismos como han empezado, hicieron en un momento los europeos, de el que ande sin mascarilla o se lo llevan preso o paga sus consecuencias, multas, lo que sea, pero tienen que ser rigurosos. Pero a mí lo que me preocupa es que el plan fiscal del gobierno podría sufrir un retraso del inicio de la discusión de unos meses, porque es que en medio de una pandemia que tú tienes esta positividad de 37,2%, ojalá empiece a bajar, pero no sé, es lo que uno vio el día 28. Óyeme, uno dice, pero estos son resultados alarmantes, esto realmente, nosotros no podemos estar discutiendo aquí sin saber si en un momento vamos a tener que tomar medidas dramáticas. Entonces, esa es una parte grave porque hay un compromiso con los mercados de capitales de que este país no pasa del año 21 sin darse un nuevo código fiscal que sea creíble, que sea sencillo, que tenga capacidad de recaudación, que tenga que acometer y mirar al futuro. Tú planteabas el hecho de que hay cambios tecnológicos que se están dando a una velocidad que nos van a implicar a nosotros a ver algunas figuras impositivas. Por ejemplo, nosotros hemos dependido mucho de los impuestos selectivos al consumo de los combustibles, pero hay todo un movimiento a los vehículos eléctricos, etcétera. Bueno, ¿qué sucede? Que los vehículos eléctricos en República Dominicana, cuando tú cargas, eh, esa carga que tú le estás poniendo a tu vehículo no está grabada, no paga impuestos.
Y entonces uno tiene, si la contaminación fue el factor que dictaminó que teníamos que poner impuestos a los combustibles, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la contaminación que genera la generación de electricidad? Entonces nosotros debemos ir pensando y transitando a un mundo donde todos los vehículos van a ser eléctricos en 50 años quizás. Bueno, y pensar que si no tenemos un sustituto para el selectivo de la gasolina y del diésel, nos vamos a quedar con una estructura tributaria totalmente tronchada. Entonces, bueno, habría que ver si entonces el IVA, el ITEVIS, lo vamos a tener que meter a la electricidad, más un selectivo por contaminación de la propia matriz de generación. Esta no es una matriz de generación en base a agua, sol y viento, no, ni lo va a hacer en los próximos 100 años, olvidémonos que eso va a ser así. Nosotros vamos a tener carbón por un lado, vamos a tener gas, algo de fuel oil y un 15, un 20%. No apuesten más de ahí de las renovables de aquí a los próximos 25 años. En consecuencia, es una matriz que contamina. Entonces, es cierto que la electricidad, cuando a ti te la colocan, tú no estás contaminando. Pero, ¿qué hubo que hacer antes de que esa electricidad llegara ahí? Ahí hubo contaminación. Entonces hay que ir pensando. Es lo mismo lo de, hasta ahora los gobiernos han sido tímidos con el tema de todo se está moviendo a las redes. El Internet, bueno, pues se va a ver que ir pensando, como este es un sector económico que está generando renta, cómo vamos a establecer algunos tipos de impuestos que incluso pueden aumentar la productividad y reducir la pérdida de tiempo. Yo una vez incluso escribí un artículo, la gente se indignó, que yo hablaba del impuesto al narcisismo, o sea, y es la cantidad de gente que pierde tiempo del día eh, subiendo fotos, dando likes en una serie de cosas. Tú dices, bueno, pero ¿y qué le aporta esto a la humanidad en términos de valor agregado? No es que le aporta, es que le está restando tiempo a la gente de ser productivo. Entonces, ¿hasta qué punto en un momento dado, en el futuro, no vamos a ver a los gobiernos imponiendo algún tipo de impuesto selectivo a través, utilizando como retenedores a las compañías telefónicas, eh, para tratar de tener una base impositiva que al mismo tiempo regule y motive e induzca productividad? O sea, Andy, hay que ir tenemos, pensando. Sí. sí, tenemos que ir a Ah, comercial claro. ahora y cerramos un momento.